¿Qué pasaría si les dijera que un documento histórico del siglo XVII podría contener pistas sobre las enseñanzas de Jesucristo en América mucho, pero mucho antes de que llegaran los misioneros? Bueno, hoy vamos a analizar a fondo un artículo fascinante que conecta una crónica jesuita muy antigua con los relatos del Libro de Mormón. Vamos a ver cómo se usa este texto como una posible evidencia tangible de su veracidad histórica. Muy bien, entremos en materia. Todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Se la hizo un cronista jesuita del siglo XVII, un hombre llamado Alonso del Valle, mientras documentaba cómo era la vida en el Reino de Chile. De repente se topó con algo que simplemente no le cuadraba, algo que desafiaba la historia como él la conocía. ¿Cómo era posible que un pueblo, aislado del viejo mundo, supiera algo de Jesucristo? Esa pregunta es el motor de todo lo que vamos a explorar hoy. Y la fuente de este misterio es este libro, La histórica relación del Reino de Chile. Ojo, que no es cualquier documento. Estamos hablando de la primera crónica impresa sobre Chile. Alonso del Valle no era alguien que escribía de oídas, no. Él estaba allí, en el terreno, documentando testimonios y observaciones de primera mano. Así que estamos tratando con un registro histórico serio, lo que hace que sus hallazgos sean todavía más intrigantes. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que encontró del Valle que lo dejó tan pero tan perplejo? Vamos a ver los detalles que él mismo anotó en su crónica. A ver, lo primero que le saltó a la vista fue esto. Descubrió que los indígenas locales creían en la resurrección del cuerpo y en la inmortalidad del alma. Y aquí hay que ponerse en los zapatos de un sacerdote jesuita del siglo XVII. Para él, la idea de la resurrección era exclusivamente cristiana. No era un concepto que pudiera surgir así como así en cualquier cultura. Para Del Valle, esto era una señal clarísima, casi una prueba de que de algún modo el Evangelio ya había pisado estas tierras. Pero si eso era sorprendente, lo que viene ahora es todavía más directo. Del Valle cita el trabajo de otro geógrafo, quien registró un encuentro entre navegantes holandeses y los indígenas cerca del estrecho de Magallanes. Y según este registro, los nativos los saludaron usando el nombre de Jesús. Ya no hablamos de una creencia parecida, no, era el uso del nombre mismo, supuestamente antes de que hubiera un contacto significativo con los europeos. La cosa se ponía cada vez más misteriosa. Entonces, atando cabos, la conclusión para Alonso del Valle era, pues, inevitable. Después de analizar estas dos pistas, la creencia en la resurrección y el uso del nombre de Jesús, para él era lógico pensar que este conocimiento no podía haber sido enseñado por los españoles que recién llegaban. Tenía que tener una raíz mucho más antigua, un origen precolombino. Claro, la siguiente pregunta es obvia. Si había conocimiento cristiano antes de Colón, ¿cómo llegó hasta allí? Bueno, Del Valle y otros eruditos de la época barajaron una teoría que para ellos parecía la única explicación lógica posible. Y esa es la famosa hipótesis de Santo Tomás. La idea, en pocas palabras, era que después de la resurrección de Cristo, el apóstol Tomás no solo fue a la India, como cuenta la tradición, sino que de alguna manera siguió su viaje hasta las Américas. Una vez aquí, habría predicado el Evangelio, dejando una semilla de conocimiento que sobrevivió, aunque fuera muy débilmente, con el paso de los siglos. Pero aquí está el detalle, y es un gran pero, uno que el propio Del Valle reconoció. Aunque él creía que era una posibilidad, admitió que cualquier rastro de esa supuesta visita era increíblemente débil. El conocimiento estaba en sus propias palabras tan perdido y olvidado que era como si no fuese. En otras palabras, el hilo que conectaba los puntos era demasiado delgado. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Ahora vamos a ver cómo el artículo que estamos analizando reinterpreta estas mismas pistas históricas. Propone que la teoría de Santo Tomás no es la única opción y que hay una explicación alternativa, una que encaja con un registro completamente diferente. El análisis moderno, como bien señala el artículo, pone en serias dudas la hipótesis de Santo Tomás. Primero, la logística. Pensemos, un viaje transatlántico en el siglo I es extremadamente improbable, por no decir casi imposible. Y segundo, quizá el punto más fuerte, es que la tradición cristiana más antigua es muy consistente. La misión de Tomás fue en Asia y murió como mártir en la India, ¿no en América? Aquí es donde el artículo nos presenta un panorama totalmente nuevo. A un lado, tenemos la teoría de Santo Tomás, que depende de un visitante que vino de otro continente. Y al otro lado, la teoría del Libro de Mormón. Esta postula que el conocimiento no fue importado, sino que se originó aquí mismo, en las Américas, a través de la visita del propio Jesucristo resucitado a los antiguos habitantes de este continente y de las enseñanzas de sus profetas.
Y esta es, damas y caballeros, la tesis central del artículo. Lo que argumenta es que aquello que descubrió Alonso del Valle no eran los ecos lejanos de la visita de un apóstol, sino reminiscencias culturales. Pequeños vestigios de una tradición cristiana que fue robusta y nativa de América, centrada en la visita de Jesucristo, tal como se relata en el Libro de Mormón. En esencia, nos presenta la crónica de Del Valle como una pieza de evidencia histórica, una evidencia tangible que parece corroborar ese relato. Pero el artículo no se queda solo en la interpretación histórica, da un paso más allá para proponer un tipo de prueba diferente, una que trasciende los documentos antiguos y los archivos polvorientos. Y aquí el argumento da un giro de 180 grados. Después de presentar la evidencia histórica de la crónica, el artículo sugiere que la prueba más convincente, la definitiva, no la vamos a encontrar en los libros de historia. No, se encuentra en un plano mucho más personal y espiritual. Para sostener esto, el artículo nos lleva directamente a una cita del Libro de Mormón, específicamente a este pasaje de Moroni. Lo que ofrece es un método de verificación personal, no a través del debate académico, sino a través de la oración, pidiendo directamente a Dios una confirmación de su veracidad. Y al final, la conclusión del artículo es esta. Aunque las pistas históricas como las de la crónica de Del Valle son fascinantes e importantes, la evidencia más poderosa de todas es una respuesta personal y espiritual. La describe como la más grande y magnífica evidencia, poniendo esa certeza personal, esa convicción, por encima de cualquier prueba documental. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Este análisis empieza con un misterio histórico en un libro del siglo XVII y termina con un llamado a la fe personal. Nos obliga a considerar la relación entre lo que se puede probar con documentos y lo que se acepta a través de la creencia. ¿Puede la fe en sí misma ser una forma de evidencia? Una pregunta que sin duda queda resonando en el corazón de todo este argumento.